nombre es Anthony Llanes Rodríguez. Para quien no me conoce, soy presidente de la Asociación Puertorriqueña de Hemofilia y también soy paciente de hemofiliada severa. Familia de Sangre desea agradecer a la Federación de Hemofilia de América por apoyar esta sesión y esta conferencia. Vamos a estar añadiendo en el chat un survey, una pequeña encuesta de terapia genética para que cuando tengan su tiempo la vayan llenando. Estaré compartiendo también con ustedes unos cuantos puntos interesantes del Zoom antes de comenzar. Esta sesión durará 1 hora, así que agradecemos a todos su participación y las preguntas. Debe silenciar su audio, poner mute, para ayudar a eliminar el ruido de fondo durante la presentación y no interrumpir a nuestra presentadora. Si tiene alguna pregunta, escríbala en el cuadro del chat a continuación y realizaremos las preguntas cuando termine la presentación. Antes que todo, vamos a tomarnos una foto rapidito, así que los invito a todos a saludar a la cámara. ¿Okay? Muchas gracias. Ahora, tenemos 2 encuestas para ustedes. Nuestro equipo técnico nos va a ayudar con las encuestas, van a poner las encuestas y les van a aparecer en las pantallas. La primera encuesta dice, si pudieras tener alguna superpotencia, algún superpoder, ¿cuál sería? Invisibilidad, superfuerza, habilidad para volar, leer las mentes de otros o cualquier otra sugerencia. Si fuese otro, lo escriben en el chat. Los resultados dicen el 60% invisibilidad. Entiendo que tenemos una segunda encuesta. Si pudiera estar en los Juegos Olímpicos, ¿qué deporte jugaría? Las opciones son fútbol, esquí, natación, correr, curling u otro. Si fuera otro, lo escriben en el chat. Los resultados dicen un empate en 41% entre fútbol y natación. Ahora, nuestra presentadora del día de hoy lo es la doctora Daisy Cortés. Daisy Cortés es una hematóloga oncóloga pediátrica general certificada. Completó sus estudios universitarios en la Universidad de California en Irvine, donde se especializó en ciencias biológicas y sociología.
Después de trabajar como médico de oncología para el Departamento de Oncología CHOC, Daisy se mudó a Las Vegas para trabajar en el Centro de Especialidades Infantiles de Nevada, donde era oncóloga y hematóloga pediátrica general. Regresó a Los Ángeles para trabajar en el Hospital de Niños de Los Ángeles, como hospitalista de trasplante de médula ósea. Luego, aprovechó la oportunidad de regresar a Las Vegas para convertirse en directora médica del Centro de Hemostasia y Trombosis de Nevada. Ahora los dejo sin más preámbulos con la doctora Cortés para que dé comienzo su presentación. Adelante, doctora. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad de hablar con ustedes hoy. Ahorita, para hacer mi presentación. ¿Ustedes lo pueden ver? ¿Sí? Ok. Hoy voy a platicar sobre los trastornos plaquetarios. Yo soy la doctora Daisy Cortés desde el Centro de Hemostasia y Trombosis en Nevada. Cuidamos todo el estado de Nevada. Tenemos nuestra clínica en Reno y Las Vegas y hacemos nuestras otras clínicas afuera de estas ciudades. Son más en Elko, Winnemucca, Ely y Oahe. Mi revelación es, soy orador para la farmacéutica Octapharma y consultiva también para Octapharma, Genentech, Takeda y Bayer. Nuestros objetivos hoy es para entender qué son las plaquetas, a comprender qué problemas de sangrado pueden ocurrir cuando las plaquetas no funcionan muy bien y a tratar de comprender los tratamientos para los trastornos plaquetarios. Ahorita, ¿qué son las plaquetas? Sabemos que son células circulantes en la forma de un disco que son responsables del inicio de los mecanismos hemostáticos que reparan la lesión del endotelio vascular. En cualquier tiempo que cortamos o estamos sangrando, esas células van a esa área y forman como una venda para ayudar que paremos de sangrar. Las plaquetas tienen una vida útil promedio de 7 a 9 días. Su sitio de destrucción y utilización es el vaso, el hígado y también los iones de células endotelias y endotelio de los sitios de lesión. Van a área cuando lo necesitan más. Aproximadamente 25 a 35% de las plaquetas circulantes son ubicadas en el vaso. En esta foto vemos típicamente la área de las células muy chiquitas son las plaquetas. Alrededor, las células rojas son las células rojas de sangre. Y las más grandes son un tipo de célula blanco que pelean las infecciones que se llaman los neutrofilos. ¿Qué es la función de las plaquetas? Típicamente son hemostasia primaria, adhesión al sitio de la lesión. Típicamente están entrando el sangre y si hay lesión, vemos que en la vena o algo así, que típicamente hay proteínas que atractan a las plaquetas para adherir. También se activan y secretan un poco más de proteínas para que los demás plaquetas están en ese área también para formar una venda. Se agregan y interacción con los factores de coagulación. Las plaquetas tienen una función muy importante. Algunos síntomas de trastorno plaquetarios pueden tener moretones, púrpura, petequias, sangrado de las encías, hemorragia nasal. Algunas de nuestros pacientes también tienen menorragia y pueden tener sangrado prolongado con cirugía o hagan procedimiento. Típicamente si lo quitan extracciones de los dientes, cosas así. En nuestro examen físico,
podemos ver en este área, veas un poco más moretones. También forman como piquitillos así y también nos llama púrpura en la boca. So, si abren la boca pueden ver esas cosas así y también aquí petequia. Trombocitopenia es un tema que usamos, es una cuenta de plaquetas que son menos de 150,000. Típicamente cuando estamos mirando los laboratorios, vemos si tienes trombocitopenia es porque las plaquetas no son suficiente en número. Típicamente se puede encontrar de manera incidental o si estás recibiendo chequeos de sangre cada año o cuando el paciente tiene síntomas. Como las que vemos en el examen física, podemos chequear las plaquetas y vemos que se bajaron demasiado. Algunas razones del trombocitopenia es destrucción. La más común se llama trombocitopenia inmune o el ITP en inglés. Eso es muy común en los niños. Típicamente tienen una enfermedad, una gripa o algo así, y unos días después empiezan a tener moretones y cosas así. Eso típicamente no dura bastante tiempo, es nada serio. A veces con algunas serias enfermedades, si estás muy enfermo o tienes el sepsis o algo así, que estás en cuidado intensivo, puede tener la destrucción de las plaquetas en la forma que se llama DIC. También el TTP, que es una otra forma de trombocitopenia, pero tienes problemas neurológicos también, o con algún trauma. También puedes tener con disminución producción, causas de malignidad o enfermedades hepáticas, o que puedes tener secuestro esplénico, con anemias o algunas enfermedades hepáticas. Y el vaso es más grande en examen y puedes tener un poco más dolor en ese lado de la izquierda. Los trastornos plaquetarios colectivos. Típicamente eso es una manera que las plaquetas no funcionen muy bien. La más rara se llama síndrome de Bernard-Soulier. Es un autosómico recesivo grave que típicamente nos diagnosticamos muy temprano en vida. Es causada por una deficiencia de la glicoproteína en la membrana plaquetaria. Si no tienes ese receptor, no puedes empezar la agregación de las plaquetas. Por eso dura bastante tiempo sangrando. Puedes tener trombocitopenia leve con plaquetas muy grandes. Esas son las plaquetas aquí que puedes ver. Recuerdan en la otra slide vimos que eran más chiquitas. Tiempos de hemorrágicos prolongados con hemorragia mucocutánea significaba a partir de la infancia. Típicamente estamos haciendo esos diagnosticados cuando es recién nacido o entre los primeros meses de vida. La otra que es rara también se llama trombostenia Glanzmann. Es una deficiencia o ausencia del receptor de fibrinógeno de la membrana plaquetaria. Ese es responsable para activar los otros plaquetas que se van a esa área donde tenemos algún sangrado. También eso es autosómico recesivo, gene entre la familia, pero muy raro. Tiempos de hemorragia prolongados con hemorragia mucocutánea significa a partir de la infancia. Típicamente estamos haciendo esos diagnosticados desde muy chiquito. Pero con esta típicamente vemos que las cuentas de las plaquetas son normales. Puedes tener más de las 150,000, pero sabemos que la función de la plaqueta no es normal o muy bien. Esos son los tipos de exámenes que hacemos para revisar qué tipo de desorden de plaqueta tenemos. Pero por eso necesitas laboratorios muy específicos que hacen esto, porque no laboratorio
No hay bastantes laboratorios que hacen esos tipos de estudios. Son muy específicos y duran bastante tiempo, por eso usted necesita ir a algún lugar que pueda hacer esos tipos de exámenes, o a un HTC o algo así, o hospital grande, académico. Hay algunos trastornos del almacenamiento de plaquetas. Estos pacientes con deficiencia de ciertas proteínas o elementos en las plaquetas, típicamente hay gránulos densos o gránulos alfas. En este gránulos alfas, el desorden se llama plaqueta gris, porque vemos ahorita. Con la síndrome de plaqueta gris, alfa, es herencia autosómica recesiva. Típicamente tenemos anomalías en la formación y maduración de los gránulos alfa. Típicamente vemos trombocitopenia muy leve, pero puedes ver moretones, sangramiento de nariz o menorragia con esto. El desorden de plaquetas gris, veas en este lado izquierda, este es un paciente que tiene plaqueta gris. Veas que el color se parece un poco más gris y también es un poco grande, casi el mismo tamaño de la célula roja. En este paciente, esto es alguien que tiene sangre normal. Veas otra vez que las plaquetas son muy chiquitas y que son más chiquitas que las células rojas que tenemos aquí. En esta manera también hacemos el diagnosticado, pero también hacemos los estudios específicos. Otro síndrome que es recesivo raro se llama el Hermansky-Pudlak. Es más común en los puertorriqueños. Típicamente ocurre en 1 de 1800. En el población general, típicamente es 1 a 2 a cada 1000. Veas que en los puertorriqueños por alguna razón es más común. ¿Y qué pasa en esos pacientes? Es disminución de gránulos densos en plaquetas. Típicamente hacemos esos diagnosticados cuando lo vemos debajo de la microscopia electrónica. En esos pacientes vemos albinismo oculocutáneo y también nistagmo puede ser común. El sangrado es moderadamente intenso con recuento plaquetario normal. El número de las plaquetas son normales, son más del 150,000, pero no trabajan muy bien porque tienen una deficiencia de los gránulos densos. Aquí vemos una paciente que tiene el Hermansky-Pudlak. Veas que él es muy blanquito, los ojos muy claritos. Y vemos cuando hacemos los estudios debajo de microscopía, típicamente vemos estas áreas muy oscuros, son los gránulos densos, pero en nuestro paciente que no tiene suficiente, veas que son áreas más chiquitos y no suficiente como el control. Esa es la manera que chequeamos entre los exámenes que hacemos. Vemos que hay desagresión después de poner algunos tratamientos, pues típicamente el control vemos que hay más response, pero con estos niños no vemos response muy bien. Hay causas congénitas también de trombocitopenia. Vemos que en el síndrome de Wiskott-Aldrich es un trastorno ligado al cromosoma X. Típicamente lo vemos en los muchachos. Es una mutación en el gene WAS. La trombocitopenia puede ser grave y típicamente se presenta en el periodo neonatal. El triad es típicamente trombocitopenia, eczema y infecciones frecuentes. Vemos que el piel tiene muy resequedad, tiene eczema, y también que el niño siempre tiene alguna infección que necesita antibióticos o cada vez se enferma. Y también con la cuenta muy bajo de las plaquetas, todo eso nos indica que tiene el síndrome de Wiskott-Aldrich.
Hacemos el diagnosticado con una prueba genética. Estamos buscando para esa proteína WASP. También puede ser el citometría de flujo para la proteína WASP también. Las complicaciones que vemos que nuestros pacientes son hemorragia, infecciones, también trastornos autoinmunes y malignidad. So, leucemia, linfoma es la más común cuando se hacen más grandes. También hay otro congenital que se llama el síndrome de trombocitopenia ausente de radios. So, este desorden vemos es típicamente herencia de autosómico recesivo, pero es muy raro. Se presenta también en el periodo neonatal con trombocitopenia. Cuando hacemos los exámenes de la médula ósea, vemos que hay megakaryocyticia, so eso es típicamente las plaquetas más grandes que se nacen así en la médula ósea y típicamente se parten más chiquito para formar las plaquetas que vemos en el sangre, pero en la médula ósea vemos que típicamente hay más de estas células grandes que no maturaron a la plaqueta formada. También vemos en rayo X que los radios de los brazos es ausente, pero las pulgares están normales. Típicamente el tratamiento es manejo de transfusiones de plaquetas, si están necesarios o por sangrados o cosas así. Y típicamente vemos que hay recuperación espontánea en la producción de plaquetas alrededor de 1 año de edad. Después de eso, no tienen ningún problema de plaqueta. So, en nuestros bebés que tenemos este desorden que se llama el TAR, vemos que no tienen el hueso de radio. So, veas que tienen abnormalidad de los brazos, pero sí tienen su digital primario. So, ¿qué son tratamientos de sangrados para todos los plaquetas, desórdenes de plaquetas? So, típicamente es muy común dar antifibrinolíticos. So, algunos de los pacientes recuerdan estos tipos de medicamentos que le dan. El ácido aminocapróquico o aminocaproic acid. Y también el ácido tranexámico, que típicamente estamos usando más para los menorragias y cosas así. Otro medicamento que podemos usar es una hormona que se llama el desmopresina o el DDAVP o Stymie. Depende en qué tipo de sangrado tiene, va a depender en qué manera le estamos usando. So, si tienes más sangrados de la nariz, podemos usar el Stymie porque es una spray que usamos entre cada lado de la nariz. Si tienes más sangrado o más problemas o vas a hacer algún procedimiento, típicamente usamos la forma de desmopresina entre la vena. El problema con ese medicamento es que típicamente, porque es una hormona, necesitas controlar el tamaño de fluido líquido que estás tomando. Típicamente para los adultos queremos que no tomas más de 2 litros de agua o líquido en 24 horas, porque esto puede bajar su sodio. También no usamos este medicamento en los niños menos de 3 años o en gente más de los 65, porque también con más complicación con bajo sodio puede causar convulsiones y cosas así. So, típicamente no usamos este medicamento para ellos. También unidades de plaquetas en casos de emergencia o en algunas veces que los tratamientos no ayudan. Podemos usar las unidades de plaquetas y eso típicamente ayuda demasiado porque eso va al área donde lo necesita para quitar sangre. So, ahorita algunas preguntas de cualquier cosa, si quieren hablar sobre su diagnosticado o qué otro tipos de plaqueta, problemas que tienen, está bien para eso. Sí, doctora, ha habido interacción en el chat.
Leticia Álvarez comentó que su hija tiene Delta Granule Storage Pool Disorder. También tenemos que Jessica Duarte preguntó si el ITP tiene cura. So, ITP puede curarse. En algunos casos puede progresar a crónico. Hay algunos medicamentos que usamos para el crónico, pero si no hay ningún problema de sangrar, no hay ninguna razón para tratar con eso. So, típicamente con el ITP que vemos en los niños chiquitos, usan el medicamento que se llama el IVIG. Eso es un tipo de inmunoglobulina que ayuda que nuestro cuerpo no ataca las células plaquetas. La razón que esto pasa es que típicamente la infección o algo así causa nuestro sistema de inmunidad de tratar de pelear muy agresivo a la infección, pero al mismo tiempo es muy agresivo y empieza a atacar células nuestras. Por eso ataca las plaquetas. Si das este medicamento del IVIG, eso baja el ataque de las plaquetas y guarda las plaquetas y típicamente entre unos días vas a ver que las plaquetas se van a subir casi a normal. Pero en los casos crónicos, siempre veas con cualquier infección o cosas así, en momentos de estrés, esas plaquetas bajan otra vez y en ese tiempo necesitamos hacer estudios de la médula ósea para averiguar que no es algo más. Y también en ese tiempo chequeamos sangre un poco más común, pero si es algo crónico, eso no hay cura todavía. Ok, también tenemos a Diana Vergil, que preguntó si se puede tener más de una enfermedad a la vez. Sí, eso puede pasar. A veces, si tienes una infección, por ejemplo, hay algunos virus que pueden causar que la médula ósea no trabaja muy bien. Por eso puedes ver que hay bajo de los números de plaquetas o también con las células blancas. Y eso se llama inmunosupresión de la médula ósea y es causada porque algunos virus pueden causar esto. Típicamente después que se mejoran de la enfermedad, su médula ósea funciona normal otra vez. Gracias. Tenemos aquí a Vicky Michua, que dijo que yo y mis hijas tenemos platelet storage pool deficit y qué información tiene al respecto de ese desorden. Los platelet storage pool disorders son un grupo de almacenamientos que típicamente los dos tipos de células, alfas o gránulos densos, no trabajan muy bien porque no hay suficiente calcio o algunas otras proteínas que son muy importantes para llamar las otras plaquetas cuando lo necesitan. Si tienes deficiencia de eso, por eso dura más tiempo sangrando. Pero por eso no hay ningún cura para eso, solamente puede tratar los sangramientos en este tiempo. Como le estaba explicando, típicamente esos medicamentos que recetamos son los antifibrinolíticos y también los desmoipopressina. Típicamente estos dos medicamentos son los únicos tratamientos que usamos para esos desórdenes, del platelet storage pool disorder. Típicamente los alfa y los delta son la misma manera porque los del alfa son de los elementos como el calcio y algunos otros que son muy importantes en la función de la célula y los del denso, el denso son de calcio y todos así. Los alfas son un poco más grandes o proteínas, el von Willebrand y cosas así. Y si no tienes suficiente de algunos de esos, las células no se van a funcionar para agregar juntos para que podamos parar de sangrar. Si no tienes eso suficiente, vas a durar más tiempo sangrando. Con estos medicamentos, eso típicamente ayuda en ese momento
pero otra vez no hay una cura para eso todavía. Ok, tenemos también aquí Leticia Nevares escribió, My daughter has both delta granule storage pool disorder and BWD type 1. How do I tell the difference with what treatment it works? So, y no sé para responder en inglés o español. So there is no way to tell the difference of what's causing the bleed. It's okay. You can answer it in Spanish. It's okay. Okay, so si con los dos, si tienes, porque hay alguna gente que sí tienen los dos de los desórdenes de las plaquetas y también el von Willebrand factor. So, ¿qué pasa es, en algunas veces de eso, si tienes, típicamente no tienes suficiente factor de von Willebrand, por eso sangramos, pero no está haciendo el factor también en las plaquetas, o por eso vean que tienes ese trastorno de las plaquetas que no tienes suficiente. So, platelet storage pool disorder indica que no hay suficiente entre la plaqueta también. So, la oportunidad para tratar de agregarse un poco a unidad al factor en la endotelia no está ahí. Por eso vas a sangrar más. Pero típicamente los tratamientos de plaquetas son el mismo para el tratamiento de von Willebrand. Pero no hay ninguna manera para decidir cuál está causando eso. Es que en los dos desórdenes no tiene suficiente factor von Willebrand en la célula plaqueta o en la endotelia. Ok, tenemos más preguntas, pero también tenemos un mensajito de Michelle Kim, la directora ejecutiva. Ella nos anuncia que quedan 30 minutos para los live chats de los exhibidores y que el website va a estar abierto por un mes. Los participantes pueden enviar los swag bags por correo electrónico. Continuamos con las preguntas. Jessica Duarte comenta, soy portadora de hemofilia. ¿Tiene algo que ver que me haya dado ITP? No, eso es algo separado. Hemofilia no causa problemas de ITP, es que típicamente el ITP es algo autoinmunidad. Nuestro cuerpo estaba muy activo tratando de pelear alguna infección o algo que estaba pasando y estaba atacando las plaquetas al mismo tiempo. Típicamente cuando tenemos más edad, esas cosas del ITP pueden ser un poco más crónicos para algunos de los adultos. Okay, Diana escribió, so the doctor keeps telling me I have misshaped platelets and very low platelets along with mild hemophilia A. It's hard to tell the difference. Con los dos, ¿tiene sangrado? Sí. Okay. Yeah, so, en ese tiempo también es un poco difícil porque sí es la hemofilia que está causando eso, porque recuerda, las mujeres pueden tener sangramientos serios con eso también. Los números de porcentaje de factor 8 puede ser muy bajo, normal es más de 50%. Si tienes menos de eso, puede tener más sangramiento con eso. Y tenemos algunas pacientes mujeres que tienen ese problema. Encima de eso, si tienes problemas de las plaquetas, eso puede causar un poco tratamiento porque vas a saber si por ejemplo, típicamente recetamos el ácido aminocaproso para ayudar a tratar de quitar el sangramiento para hemofilia y también para las plaquetas. Si eso no te ayuda, típicamente es problema de factor 8. Posiblemente vas a necesitar un 2 del factor 8 para ayudar que no sangras. También otra cosa más es típicamente con los pacientes que tienen factor 8 hemofilia, hacemos estudios de desmopressin para averiguar si eso le ayuda por sangramientos de la nariz o sangramientos muy
no tan graves, porque a veces eso solamente te puede ayudar también, pero al mismo tiempo ayuda con los sangramientos de plaquetarias también. So, si notas que todavía estás sangrando demasiado después de tratar estos tratamientos, es posible que vas a necesitar tratar de darse un 2 del factor 8. Si todavía eso no te ayuda, típicamente puede ser plaqueta y vas a necesitar algo más como una unidad de plaquetas para averiguar si eso ayuda a parar sangrar. Diana escribió, gracias. Yes, I use trans acid and factor. Okay. Ya, en el transamic acid típicamente eso trabaja mejor para las mujeres que tienen menorragia. Por alguna razón trabaja mejor que el aminocaproic acid. Pero si tienes sangramiento de nariz o algo así, que típicamente el aminocaproic acid trabaja mejor para eso. Doctora, ¿qué recomendación daría en caso de que se esté tratando para la enfermedad, pero no vea mejoría? No sienta que el tratamiento le esté resultando. Depende en qué tratamientos le están tratando de usar. ¿Estás notando eso durante tiempos de menorragia o cuándo? En términos generales, en caso de que el tratamiento no esté haciendo efecto, habría que hacer entonces otras pruebas. Si estás diagnosticado con el problema de plaquetas, Sí. okay. Si estas cosas no le están ayudando, típicamente chequeamos los otros factores de coagulación. Chequeamos el factor 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Es posible que puedas tener algún problema de esos factores. Si no han sido pruebas de von Willebrand todavía, necesitan revisar eso otra vez o hacer ese estudio. Típicamente gustamos hacer ese tipo de estudio cuando su nivel de estrogen es el más bajo, típicamente entre el día 2 o 3 de su periodo, porque podemos tener un número más actual para usted. Si estás tomando esa prueba durante tiempos que sí estás pesada o tienes algún otro problema crónico como diabetes o algo así, puedes tener un resultado falso normal. Por eso es importante para los doctores para saber algunos otros problemas o si estás tratando de sacar sangre, que trata de calmarse, porque también este sistema de estresar se causa toda esta activación de todas las proteínas y todo en su cuerpo. Y hay otras maneras genéticas para averiguar también del von Willebrand si hay historia en la familia de sangramiento para hacer esos estudios. Pero también depende en el centro o el lugar que los está haciendo esos estudios. A veces esos estudios genéticos pueden costar un poco más dinero. A veces la aseguranza no va a cubrir todo eso, aunque hay justificación desde el doctor para tratar de cubrir eso. Gracias. Por el momento no hay otra pregunta más en el chat. Sí, típicamente con las plaquetas, estos son estudios que típicamente reservamos, averiguamos si todos los restos de los factores, si el von Willebrand y todo eso son normales. En ese tiempo hacemos esos estudios de plaquetas, porque le estaba diciendo más temprano que hay solamente unos lugares que pueden hacer estos estudios. Toman bastante tiempo para mirar y estarles a decir los resultados. Por eso típicamente está reservado para laboratorios que están académicos o que tienen la funcionalidad para hacer eso. Un laboratorio de coagulación o algo así.
Siempre si tienen algunas preguntas o dudas o algo así, hablan con su doctor. Tienen más de una idea para qué están mirando, qué tipos de estudios están haciendo y qué ya hicieron para darle el diagnosticado de si tienes eso o no tienes eso. Eso es muy importante para ustedes saber porque queremos que estamos tratándote más propio posible, pero siempre puedes tener esa posibilidad que sí puedes tener dos desórdenes al mismo tiempo, como el platelet storage pool y también von Willebrand's, o el von Willebrand's y hemofilia, o el hemofilia y problemas de las plaquetas. Siempre podemos ver esa posibilidad. Eso es importante para saber todos los resultados que ha tenido. Aquí también escribieron, Victoria Pereira escribió, un embarazo o estrés puede incrementar la calidad de vida, estudios, etcétera, en una persona que tenga desorden plaquetario y von Willebrand. ¿Qué es la pregunta? Un embarazo o estrés puede incrementar la calidad de vida, los estudios, etcétera, en una persona que tenga desorden plaquetario y von Willebrand. No va a afectar el embarazo o nada así. Es típicamente cuando hacemos los estudios, porque eso puede causar, por alguna razón, en cosas así, los hormonas del cortisol y el estrogen causan que el factor de von Willebrand está secretado entre las sangres, o por eso esos números suben, y es importante para saber eso. Por ejemplo, si ya tienes el diagnóstico de von Willebrand y hacemos el chequeo de su sangre en su tercer trimestre, vemos que los niveles van a dictar qué tipo de tratamiento vas a recibir después de dar parto, porque en ese tiempo es más riesgo para usted para sangrar, porque vas a bajar muy rápido. Del minuto que el bebé se nace, su nivel de estrogen baja muy rápido y por eso el factor también baja muy rápido y puedes tener complicaciones de sangramiento. Por eso es importante saber por qué podemos dar el factor y cosas así para tratar de prevenir o controlar eso. Pero típicamente eso es la razón que necesitamos saber en tiempos de maneras que pueden afectar el estrogen, o también si estás estresada o tienes presión alta o diabetes o algo, cosas que pueden cambiar esos números de los resultados. Y a veces esa es la razón que algunos doctores dicen que ya no tienes el von Willebrand más, pero eso no es verdad. Siempre vas a tener el desorden von Willebrand. Es el momento que estás haciendo la prueba que puede afectar el resultado. ¿Alguno de estos desórdenes plaquetarios se pueden diagnosticar desde la barriga de la madre? Típicamente no es alguna prueba que hacen para eso. Si hay historia en la familia, es algo que podemos revisar cuando el bebé se nace. Podemos checar el cordón umbilical, el sangre desde eso, para averiguar y mandar para las pruebas. El problema es, en algunos hospitales no quieren hacer esos estudios porque no tienen la capacidad para hacer eso y típicamente no lo van a sacar o mandar a algún lugar que lo puedan hacer. Por eso a veces estos estudios necesitan tener algún doctor que puede ordenarlos y puede recibir esos resultados. Si en el hospital nadie no puede recibir, no van a saber qué hacer con esos resultados. Pero típicamente ahorita que yo sepa, no hay ninguna prueba que hacemos entre el embarazo. Gracias. Brenda Trinidad nos comparte, wow, muy interesante. Jessica Duarte nos escribe, si tengo ITP, ¿mis hijas también lo tendrán?
Si tienes qué, ITP. ITP. Oh, no, no es algo genético. So, yo no no hay típicamente historia de tener ITP, el acute ITP, entre madre, hija, etcétera, etcétera. No, típicamente no. Wait, I need the other one too. Puede requerir algo más, pero muchas veces puede ser consecuencia. Sorry, someone's not on mute. Pero la problema es típicamente si hay desórdenes de autoinmunidad, problemas de tiroides o que el sistema de autoinmunidad no trabaja muy bien, hay un poco más riesgo que eso para tener problemas como ITP, porque el problema es el sistema de inmunidad no está regulado muy bien y también no reconoce cuando es nuestras propias células versus alguna otra célula que no debe estar en nuestro cuerpo. Pero el ITP típicamente no es algo genético, ¿no? Perfecto, gracias doctora. Tenemos dos preguntas más. Victoria Pereira pregunta, ¿una persona con un desorden plaquetario tiene que tener algún cuidado en particular con el COVID-19? No. La cosa con la COVID ahorita, todos deben cuidarse, deben usar mascarilla cuando están afuera, tratando de evitar, grupos muy grandes, lavando las manos, cosas así que todos deben hacer ahorita. Desórdenes de sangre no necesariamente va a ser más riesgo para esos pacientes. No hay más causas de sangramiento. La preocupación con el COVID ahorita es que estamos viendo un poco más trombosis con algunos pacientes, típicamente en los más jóvenes. Por eso es importante, si tienen síntomas de fiebre o algo que se suena como COVID, que ustedes hacen el chequeo de la prueba de COVID y también si necesitan estar internada al hospital, que se interna y también que no tienen contacto con otras personas para los 14 días. Pero no hay complicaciones con la gente que tienen sangramientos o desórdenes de sangramiento con el COVID. Gracias. Entonces tenemos a Vicky Michua que pregunta si los hombres también pueden padecer platelet storage pool. Sí, es gerencia autosomia recesiva, eso puede afectar a las mujeres y también los hombres. Yo tengo muchos pacientes hombres que tienen el desorden platelet storage pool. Es el mismo tratamiento para los dos. Gracias. Nos acaban de informar que nos quedan 10 minutos de presentación. Pues le quiero agradecer también para la oportunidad de hablar sobre las plaquetas. Típicamente, esta es mi primera vez haciendo este tema, porque típicamente no hay, estos son algunos desórdenes muy más raros que los típicamente von Willebrand es el más común, hemofilia también, pero que ustedes tienen un entender sobre las plaquetas, las desórdenes plaquetas. Gracias para tener este tema y para preguntarme para hacer presentación. Ojalá que ustedes agarraron algo sobre esto. Y las plaquetas son células muy chiquitas, pero muy valientes también, hacen bastante para nuestro sistema y es muy interesante cómo las células de plaquetas trabajan en cinco de coagulación que pasa con los factores y todo eso. Todo eso pasa al mismo tiempo y es un proceso muy complicado. Si tratan de estudiar eso, siempre toma bastante tiempo para tratar de entender qué está pasando, porque como estaba diciendo, es muy específico la manera que todo pasa, pero es
manera muy linda que Dios nos hicieron para nosotros y también para hacer estos tratamientos que necesitamos hacer. Es muy importante que ustedes ya entienden de qué tipo de desorden ustedes tienen y es posible para sí tener los dos desórdenes de sangramiento. Es muy raro, pero eso sí pasa, como oímos de algunas de nuestra gente que está aquí hoy y también yo tengo pacientes que con la misma cosa también, pero siempre hay maneras de tratamiento y que hablan con un doctor que entiende todo eso también, porque estos tipos de desórdenes son muy específicos y bastantes doctoras no tienen un entendimiento muy bien sobre este tema porque es mucho, mucho específico, como estaba diciendo. Este tipo de desórdenes, ¿se nacen con ellos o se pueden adquirir a través de la vida? Algunos de esos desórdenes son congenital, nacen con esos, como estaba diciendo, típicamente vemos el síndrome de Wiskott-Aldrich, pero vas a ver otras cosas con eso también. También los síndromes de trombocitopenia ausente de radios también es congenital, pero mejora entre un año de las plaquetas. Y hay otros órdenes que vemos más con tiempo, pero como las plaquetas de el platelet storage pool disorders y cosas así, esos sí son genéticos, pero típicamente lo recoja con más edad porque en ese tiempo ya ha tenido por ejemplo, con los niños chiquitos o cosas así, ya está corriendo, jugando, se pegan, notan más moretones o necesitan quitar un diente o va a tener cirugía de tonsils, el tonsillectomy, y notan que sangran más. En ese tiempo es cuando hacemos los diagnosticados. Alguna gente notan que ha tenido sangramientos de nariz que duraron mucho tiempo, pero nadie le dieron un diagnosticado hasta que eran más edad, más adulto. Siempre estaba allí, pero nunca estaba diagnosticado. Este tipo de desórdenes también se tratan en los conocidos HTCs. Sí, sí, esos los tratamos en los HTCs porque son desórdenes de coagulación. Las plaquetas son las células más importantes para ayudar con coagulación. Sabemos las maneras cómo tratarlos mejores que los doctores generales. Por eso es importante que tienes el diagnosticado y vas al mínimo cada año para ver si el doctor de hematología, el HTC. Gracias. María López también nos pregunta, una pregunta, mi hijo mayor tiene trombocitopenia, ¿su hijo podría adquirirla? Depende de la manera de su trombocitopenia. Depende de qué tan bajo es el número. Típicamente los problemas de trombocitopenia no son genéticos, pero hay algunos que sí tienen herencia, pero también depende en qué tipo estabas hablando. Eh, Eso era que él tiene el ITP, el TP más en edad y por eso está un poco bajo o siempre estaba así o hay muchas preguntas para tratar de averiguar si es algo más genético o es solamente le afectó a él. También preguntan que si yo tengo platelet storage, mis dos hermanos pudieran tenerlo. Sí, porque las platelet storage o la síndrome de la plaqueta gris o el platelet storage, alpha platelet storage pool disorder es herencia autosómica recesiva, es posible que sí pueden tener eso. Siempre hay un 25% chance que ellos tienen eso. Okay. Y también con la síndrome, los gránulos densos, la misma cosa, es autosómico recesivo. 25% riesgo que van a tener esto también.
Perfecto, doctora. Le agradecemos muchísimo por su tiempo y esta maravillosa información. Definitivamente cada uno de los presentes se lleva algo positivo de esta presentación. Hay muchos comentarios en el chat agradeciéndole su participación, dándole gracias por la información y deseando que el próximo año la podamos tener presente, la podamos tener en vivo. Ay, sí, ojalá que sí, que todas se cuidan también. Si tienen algunas preguntas o algo así, yo no sé si lo tienen entre la información para familia de sangre, pero mi email, mi correo está allí. Por favor, alguna pregunta, me puede mandar un correo y te hago una respuesta. Si hay alguna pregunta sobre su diagnosticado o tratamientos, por favor, estoy más de feliz para hacer eso para ustedes. Muchas gracias por la presentación. Ahora entonces los quiero dejar con varios anuncios de Michelle Kim. Nos indican que los live chats en el Exhibit Hall terminarán hasta las 3 de la tarde, ya que los representantes pidieron extender un poco el tiempo. Las cajas y los paquetes y las tarjetas de regalo van a estar enviándose después de la última cena de comunidad. Así que recuerden que tenemos ahora varias cenas educativas en las que van a participar. Una vez se terminen con las fechas, es que se estarán enviando todos los paquetes a sus direcciones. Y también que envíen por email sus swag bags. Así que habiendo dicho esto, muchísimas gracias a todos y todas por atender a esta sesión. Le agradecemos nuevamente a la doctora Daisy Cortés y a todo el equipo técnico. Muchas gracias por disfrutar y decir presente en la conferencia Familia de Sangre. Gracias a todos que están aquí. Muchas gracias por la oportunidad. Bye.